Bienvenidos a la segunda clase de sistemas CAD de la materia dibujo 1. En este encuentro vamos a ver cómo acotar los distintos tipos de líneas, que una introducción vimos en la primera clase, el manejo de los ejes y el comando copiar y pegar. Para comenzar, un archivo nuevo con una pieza sencilla, cualquiera, y vamos a empezar a acotar. En este menú tenemos las opciones para acotación. Si desplegamos, vemos que hay distintos tipos de acotación: lineal, alineado, angular, radio, diámetro. Ya vamos a ir viendo en detalle. Comencemos por la cota lineal. Cada vez que tenemos una pieza es necesario saber las dimensiones totales de la pieza, además de los parciales, para los detalles. Por ejemplo, comencemos con este segmento. Esta distancia es aproximadamente de 7 milímetros para esta proporción de pieza. Y lo que vemos que la acotación fue sencillamente tomar estos dos extremos y hacer un clic para la referencia a esta línea de base. Estas son las líneas de referencia, la línea de base, las flechas y el texto. Vemos que si bien la cota se tomó este punto o esta esquina de referencia, las líneas estas laterales comienzan dejando una pequeña luz. El texto puede estar o así interrumpiendo la línea de base o arriba de la línea de base. Si está arriba, no tiene que quedar pegado, y ahora vamos a ver cómo corregir esos parámetros. Lo que vemos acá, que posiblemente para el tamaño de la pieza el tamaño de esta cota sea chica. ¿Cómo podemos corregir eso? Tipeando estilo de acotación. Se despliega este submenú. Vamos a modificar. Tenemos primero el tipo de texto. En este caso es el tipo de texto estándar, y dentro del estándar el simple. No elijan un tipo de texto que las letras quede con mucho cuerpo, porque va a aparecer como una mancha. Este es un factor global de escala que lo que hace es modificar todos los parámetros al mismo tiempo multiplicado por este factor. Tenemos la opción de ir modificando, si queremos, esta distancia de acá, el texto, las flechas, todo por separado. Pero en este caso, con este valor modifica todo proporcionalmente. Damos OK y cerramos. La cota que ya teníamos hecha y las nuevas van a quedar actualizadas con los parámetros de acotación. Para seguir acotando es, por ejemplo, y lo que queda bien, que esta otra acotación quede a la misma altura, la línea de base, que la acotación anterior y todas las que siguen. Para hacer eso, lo recomendable es tener el forzador de coordenadas activo, que fácilmente con un clic con el mouse, o si no, directamente tomar la referencia de la otra línea de base. Acá vemos que tantos estos extremos como esta selección de recién fueron tomados directamente sin abrir el modo de referencia a entidades, porque previamente lo teníamos preseleccionado. En este caso estamos trabajando con preseleccionados el punto extremo, el centro y las intersecciones. Bueno, así podremos seguir con todas las cotas. Para una cota vertical es muy sencillo, de la misma manera, los dos puntos y la distancia a la cota. Las cotas se tienen que ver siempre o desde abajo o desde la derecha. Eso es porque cuando un plano está encarpetado es la manera simple de poder ir viendo todo. Entonces, de esa manera se van a acordar sin tener que pensar mucho en la posición del texto y de qué manera leerlo. Acá vemos que tenemos una capa 0 para el contorno principal y creamos una capa para las cotas. Preferentemente el color queda mejor que sea un poco más tenue que el contorno principal, además del espesor, ¿no? Que obviamente el contorno principal tiene un espesor de mayor importancia, y las cotas
un espesor para estos tamaños de pieza sería un 0,5 para el contorno principal y un 0,2. En la práctica, un 0,2 y dejar la opción por defecto que es 0 va a imprimir del mismo espesor. O sea, todo lo que es acotaciones y eje no es necesario para estos tamaños de pieza que entren en 1,3 o en 1,4, no es necesario cambiarlos, dejarlos simplemente en 0. Vamos a acotar, por ejemplo, este radio de acuerdo. Venimos acá, acotamos radio, elegimos y ahí, en función de dónde hagamos el clic con el mouse, podemos acotarlo interior a la pieza o exterior. En este caso, siempre que se pueda, se acota hacia afuera. Para todo lo que es agujeros, no hay que acotar radios, sino acotar diámetros. Tenemos la opción de acotar en forma lineal con los dos cuadrantes o directamente el diámetro de esto. Siguiendo, nos faltarían las cotas, una vez que tengamos todos los detalles, las cotas totales como hablamos. Por más que, vamos a hacer esta de acá, que esta cuenta sea inmediata, además tenemos que tener, podemos tomarlo de acá o de acá abajo, la dimensión total de largo, ancho y bueno, si está en 3D también la profundidad. De esta manera, rápidamente sabemos la dimensión más allá de los detalles de la pieza. Vamos a ver cómo empieza a quedar esto si queremos imprimirlo. Vamos a elegir la opción en PDF, un tamaño 4, elegimos la ventana que queremos imprimir y la escala 1:1. Centramos y vamos a la previsualización. En este caso, como no modificamos todavía el tipo de contornos, estos espesores son iguales. Entonces, esto en realidad no está bien. Además del color, que esto ya vemos que hay una notable diferenciación, sería necesario que este contorno quede un poco más, con más espesor. ¿Cómo modificamos eso? Cancelamos, vamos al control de capas. El contorno principal está en la línea 0, esto está en un 0,5, vamos a pasar a un 0,6. Listo, volvemos a la previsualización para imprimir. Otra vez PDF tamaño 4, elegimos la ventana. Bueno, acá empezamos a ver que se diferencia más del espesor, ahí ya está mucho mejor, ¿no? ¿Qué nos está faltando acá? Faltarían las marcas del centro y las acotaciones del centro de esta circunferencia, estos radios y algún detalle más. Pero la pieza prácticamente ya está lista. Vamos a cancelar esto. ¿Qué pasa cuando tenemos una pieza un poco más compleja, con contornos así inclinados y tenemos que acotar la verdad de magnitud? La opción de comando es alineado. En este caso, similar, los dos extremos, extendemos y ahí nos pone automático la cota. En este caso está con dos posiciones decimales. Si todos los valores son enteros, lo que podemos hacer es ajustar la precisión de la acotación. Vamos otra vez al menú para modificar los parámetros. La precisión acá está a dos posiciones decimales, pero podríamos dejarlo en 1 o en 0. Más adelante en el curso vamos a ver cómo acotar y tener en cuenta las tolerancias. En este caso cambié la precisión y pasó de los dos decimales a solo 1. Estos valores, como eran enteros, ya quedaron de esa manera sin agregar nada. Para seguir con el tipo de líneas, vamos a hacer los centros de esta circunferencia. Vamos a crear una capa especial para eso. Vamos a abrirnos el menú de control de capas, capa nueva, ejes, vamos a nombrarla, vamos a cambiar el color
después cuando imprimimos que quede en tono de gris, ¿no? El tipo de línea tenemos cargado solamente, como es un archivo nuevo, el tipo de línea continuo, pero vamos a cargar el tipo de línea para ejes. Una vez que lo cargamos, lo asignamos a esta capa. El espesor dejamos en 0. La hacemos actual para poder trabajar en esa capa. Y acá tenemos dos opciones. Hay un comando, vamos a hacerlo directamente con la línea, pero hay un comando que directamente hace el centro como acotación, el centro de la circunferencia. En este caso vamos a hacer la siguiente manera. Vamos a dibujar una circunferencia por ahí, es auxiliar. Y ahora dibujamos una línea entre cuadrante y cuadrante. Es la manera para que quede centrada en el centro. Les repito que esto directamente con marca en el centro lo hace automático, ¿no? Tenemos la opción de solamente la marca, un punto, o que sobresalga, así como en este caso, un poco a la circunferencia. Bueno, podemos ver que el tamaño de la línea de eje, el trazo largo y el trazo corto, está bien o puede estar un poco más grande. Si queremos modificar eso, hay que tipear el tipo de línea, la escala del tipo de línea, que es LT y escala. Está en 1, podríamos dejar en 0,8 en este caso. Y ahí lo acomoda automáticamente. Ahora vemos que ya queda más proporcionado. Para estos tipos de dibujo, el trazo largo debería estar entre... Bueno, vemos que si queremos imprimir esta pieza, vemos que el contorno principal tiene una intensidad mayor y mayor espesor, y tanto las líneas de eje como las de acotación un espesor menor y un tono más tenue. Para seguir nos falta el control de los ejes. Hasta ahora no hemos modificado nada con el centro de coordenadas del sistema mundial. Recuerden que habíamos visto en la esquina inferior izquierda el eje X horizontal y el eje Y vertical. Si cuando las piezas tienen, por ejemplo, contornos o detalles en distinto ángulo, puede ser conveniente alinear los ejes con esas otras direcciones. ¿Cómo hacemos eso? Es en visualización. Acá tenemos el menú de control de ejes. Si esto no aparece porque es un archivo nuevo, ponen, tocando en cualquiera sin tocar ningún comando, mostrar paneles, y con estos tildes van agregando, en este caso es el sistema de coordenadas. Y acá tenemos este control. El primero es para el sistema mundial, que es el actual, o volver a este sistema. Tenemos la opción de girar las coordenadas respecto a alguno de los ejes, y el ángulo por defecto es 90, pero puede ser cualquiera. Rotar directamente la terna respecto a este 0, ubicarla en otro punto, por ejemplo acá, pero ahí sigue manteniendo la misma orientación, o directamente con estos 3 puntos alinear la terna, en este caso, como puede ser conveniente, en este contorno. Ahí tenemos, siempre en el plano XY, el eje X alineado con esta dirección y el eje Y con esta. De esta manera que si nosotros ahora queremos usar los distintos forzadores de coordenada, por ejemplo, para hacer líneas perpendiculares, eso va a ser en estas nuevas ternas. Es conveniente cuando dibujos tienen partes orientadas con otra distinto a horizontal y vertical, pero tiene mucho más utilidad, cuando estamos trabajando en 3D, y es absolutamente necesario. Ya lo vamos a ver en más detalle. Queda por último
para las teorías de la clase de hoy, copiar y pegar, que lo vamos a ver directamente en la explicación de la práctica.